En momentos como estos, un periodista de opinión se encuentra atrapado entre fronteras delicadas. El arma de que se dispone, microfónica, escrita, debe ser usada mejor que nunca porque, siguiendo con la figura, se enfrenta al tema de la violencia explícita. Un periodista de opinión, un analista, conoce, por ejemplo, que si no ubica las mejores palabras, si no consigue armonizarlas, puede desatar, en momentos como estos, pasiones y herir sentimientos que no hacen a la frialdad analítica requerida por noticias como aquella de que se trata. Hay un segmento de diagnóstico sobre el que el autor de estas líneas, quien habla, prefiere no abundar, visto lo mucho y muy bueno que colegas y analistas de diferentes tendencias ya explicaron hasta el cansancio. Es aquel que se refiere al carácter inédito de la confrontación en sus términos militares. Es decir, a un lado, el imperio más poderoso que haya conocido la historia de la humanidad, y al otro, un enemigo con tanto de real como de virtual, en tanto no responde a un Estado claramente vinculante, ni siquiera a una coordinadora internacional identificable. Que los yanquis vayan a intentar la demostración de lo contrario, eligiendo algún o algunos blancos que sacien su apetito de venganza, no modifica ese acerto. Los norteamericanos fueron atacados quizá por todos, y quizá por ninguno en particular. Hay otro plano que tampoco merece dudas y que también fue resaltado en abundancia. Es el que marca al terror en estado absoluto, sin discriminación de víctimas. Y el que conduce, por lo tanto, a un repudio sin ambajes. No debe haber un solo pero que intente apoyar esta barbarie. Las cosas se complican por fuera de esos dos aspectos. Comenzando por el segundo, es hora de decir o de meramente reconocer con todas las letras que tanto en Argentina como con seguridad en cualquiera de las geografías oprimidas desde hace décadas por el avasallamiento de los Estados Unidos, incluso hay algunas encuestas que ya se publican hoy, el ataque generó sensaciones encontradas e inclusive aprobatorias. Y la injustificación de ese cuadro anímico, apenas se toma nota de la muerte de inocentes, no va en perjuicio de comprenderlo. Como apuntó el escritor Mempo Giardinelli en página 12, más allá de cierta ampulosidad en el título de su columna, Carta abierta de amor al pueblo norteamericano, lo que los estadounidenses deberían meditar, y la televisión jamás les muestra, es que el papel de los gobiernos norteamericanos frente al inmenso mundo ha sido horrible. Fueron constantemente intervencionistas, manejados casi siempre por conveniencias e intereses sectoriales. Han funcionado como gendarmes militares al servicio de muchísimas injusticias y abortaron decenas de procesos de libertad y democracia autónomos y originales. Han protegido a los peores dictadores.
han entrenado a miles de torturadores y asesinos y corrompieron a infinidad de políticos, empresarios y sindicalistas en cada país. Fueron promotores de todo tipo de injusticia laborales, y respaldaron siempre a las empresas más voraces, que explotaron a generaciones enteras de ciudadanos y ciudadanas en todo el planeta, en centenares de países. Defendieron siempre el medio ambiente en su territorio, pero arruinaron el de continentes cortando árboles y llevándoles sus desechos, y todavía se oponen a la creación de un Tribunal Penal Internacional Medioambiental. Han practicado el racismo por generaciones. Y aunque hoy son una sociedad multirracial, acaban de boicotear la Conferencia Internacional contra el Racismo. Sus mayores aportes a la cultura universal han sido la Coca-Cola, las hamburguesas y la televisión. Y sus bancos, su sistema financiero bursátil, sus consultoras económicas y sus organismos de crédito chuparon y siguen chupando cada día la sangre de millones de personas de todo el planeta. No solo es el pueblo norteamericano a secas quien debería registrar el odio y el resentimiento que generan en el resto del mundo. Bastó con leer el miércoles pasado en La Nación el artículo firmado por el intelectual Guy Sorman, quien habla de que estamos preparados para detener a un dictador retirado como el chileno Augusto Pinochet, pero no para que el Tribunal de la Haya contra los crímenes de guerra tenga una función preventiva. Dice Sorman que es necesario que el crimen sea perpetrado para que nos permitamos sancionarlo, y que ese es el precio, un poco alto, de nuestro honor. Dos referencias a propósito. El ataque se produjo a exactos 28 años del golpe preparado por la CIA que derrocó a Salvador Allende, cuando el dictador Pinochet era imprescindible para los intereses norteamericanos en la región. Y respecto de la necesidad de perpetrar el crimen para permitirse sancionarlo, valga el aviso publicado por un tal Ben Cohen en el sitio Alternet, colocado en la red apenas unos días antes del atentado. Decía: enemigo se busca. Necesítase serio enemigo para justificar aumento presupuesto Pentágono. Contratistas de defensa desesperados. La administración Bush propuso incrementar el gasto del Pentágono en $33.000 millones y tiene mucha prisa por encontrar un enemigo. La cifra total de los gastos yanquis de defensa es de $344.000 millones solo para el próximo ejercicio. Es 3 veces el presupuesto militar de Rusia y China. Y hay que ser muy estúpido para no relacionar el componente reactivador que una suma como esa tendría sobre una economía norteamericana en recesión. Para esto también hacen falta todas las letras. Sin entrar en la consideración de teorías autoconspirativas ni nada que se le acerque, el terrorismo, igual que el negocio de las drogas, es funcional a los intereses de la economía norteamericana. El terror engrosa las arcas del tesoro norteamericano y de sus mercenarios, ora amigos, ora enemigos. El terror dinamiza al capitalismo. La cita de datos y opiniones circulantes con sentido estructural bien puede enriquecerse con la analogía expresada también el miércoles por el colega Julio Nudler, porque además empalma con aquel segmento diagnóstico apuntado al comienzo.
Ahora es tarde para negociar. Solo hay sitio para la violencia. Fronteras adentro, la Argentina vive una experiencia relativamente similar. Hay un establishment económico y académico tecnocrático que monopoliza la, comillas, racionalidad, aplicando en cada momento la, comillas, mejor política posible, con consecuencias devastadoras sobre la mayor parte de la población. De pronto, desde esos suburbios sociales degradados surgen respuestas, comillas, irracionales, como la de los piqueteros que cortan rutas. Llegados a ese punto, no hay diálogo posible. Los discursos de uno y otro lado de las cubiertas en llamas carecen de palabras conectables. La concentración de la riqueza y del poderío militar, por un lado, y el hundimiento de zonas enteras del mundo, del otro, tampoco instalan un modelo sustentable. A la larga, en algún momento, surge la respuesta, simplemente tumultuosa o indiscriminadamente sangrienta, dando expresión a la impotencia y la cólera de miles de millones. En alguna parte o en varias, los yanquis van a desatar un pandemonium. Habrá de importar y de importarles entre poco y nada si el territorio que atacan es el verdadero nido de sus atacantes, del mismo modo en que hasta ahora no importaron algunas preguntas básicas que antes que de respuesta carecen de existencia misma. Sin ir más lejos, ¿acaso está probado fehacientemente que el ataque provino desde fuera de los Estados Unidos? El gobierno norteamericano es el primer interesado en no contestar a ese interrogante porque, en línea con lo expresado por Sorman, necesitan que el crimen sea punido de cualquier manera para sostener su complejo industrial militar y para que no se vea afectado su liderazgo cultural. Hacia dentro de su territorio es probable que se establezca una cotidianeidad cuasi policíaca y hacia afuera intentarán la militarización regional. So pretexto de la lucha contra el terrorismo, ardides como el Plan Colombia, los conflictos de baja intensidad o la supervisión de las fronteras serán inyectados como nunca, en un movimiento de pinzas que conjugará la justificación presupuestaria de la prepotencia armada con el control social en los países subdesarrollados. El gobierno, la dirigencia política y el pueblo argentinos, después de preguntarse si están dispuestos a sumarse a cualquier locura que Washington implemente en las próximas horas o días, tendrán que responder a ese otro futuro de más largo plazo y aliento. Y yendo más allá todavía, cabe discernir si ese escenario servirá una oportunidad para profundizar la dependencia o para construir un espíritu patriótico de autodeterminación. Las imágenes del martes espantan a cualquier conciencia sensible. Y a nadie debería ocurrírsele que la respuesta a las atrocidades cometidas por los gobiernos norteamericanos y el mundo que nos está dejando el capitalismo deben tener la opción de bandas de criminales. Incluso porque en una guerra de imperio contra tribus, también la funcionalidad corresponde al propio Estados Unidos. Jamás será en la violencia irracional donde pueda hallarse la respuesta a la injusticia. De igual manera, las conciencias sensibilizadas deberán apuntar cómo se produce
lo que sensibiliza y lo que no. La diferencia entre el horror del martes y, por caso, el 500.000 de chicos iraquíes muertos en los últimos 10 años gracias al bloqueo que encabezan los Estados Unidos, es que uno es un espanto televisado y el otro, uno frente al que se prefiere no enterarse. Si lo que va a espantar y a condenarse es el terror que se sufre, pero no el que se provoca, la humanidad marcha a generar más terror todavía.